Bienvenidos viajeros del espíritu, a El Umbral Oculto. Este es un santuario donde las sombras del alma se encuentran con la luz del conocimiento, donde las preguntas más profundas hallan eco en el silencio, donde el caos de la existencia se transforma en una danza de creación. Hoy, nos adentraremos en un umbral que muchos temen, que pocos comprenden y que aún menos se atreven a cruzar, el umbral de la soledad. No hablamos de la soledad que te encadena al vacío, no de la soledad que te hunde en la desesperación, sino de una soledad que forja, que transforma, que ilumina. Una soledad que, en palabras de Friedrich Nietzsche, es el crisol del espíritu libre, el fuego que quema lo viejo para dar paso a lo nuevo, el espejo que refleja no solo tu fragilidad, sino también tu grandeza. Cierra los ojos por un momento. Deja que el mundo a tu alrededor se desvanezca. Imagina un paisaje desolado, una montaña que se alza imponente bajo un cielo gris, cargado de nubes que parecen susurrar secretos antiguos. El aire es frío, y el silencio es tan profundo que puedes escuchar el latido de tu propio corazón. En la cima de esa montaña, una figura solitaria contempla el horizonte. No hay nadie más. Solo el viento, que acaricia las rocas con un lamento suave. Solo el eco de los propios pensamientos, resonando como un tambor en el pecho. Solo el peso de la existencia, que se siente más real que nunca. Esa figura eres tú. Y en este momento, estás solo. ¿Qué sientes? ¿Es miedo lo que recorre tu piel como un escalofrío? ¿Es desesperación lo que aprieta tu garganta, como si el silencio quisiera ahogarte? ¿O tal vez, una chispa de libertad, un destello de poder que no sabías que llevabas dentro? Nietzsche diría que la soledad no es un castigo, sino un regalo. Un regalo que pocos saben desentrañar. Un regalo que, si lo aceptas, puede llevarte a las alturas más elevadas de tu propia existencia, a un lugar donde te conviertes en creador de tu propio destino. En su obra Así habló Zaratustra, Nietzsche nos presenta a un profeta que conoce bien el poder de la soledad. Zaratustra se retira a las montañas durante 10 años. 10 años de silencio, de introspección, de lucha interna. 10 años en los que no escucha más voz que la suya propia, en los que no ve más rostro que el reflejo de su alma en el espejo del abismo. 10 años en los que el mundo, con su ruido y sus falsas promesas, queda atrás, y solo queda la verdad desnuda de su ser. Y al final de esos 10 años, Zaratustra no desciende derrotado, no desciende roto. Desciende transformado. Ha cruzado un umbral. Ha encontrado su luz. Ha dado un paso hacia lo que Nietzsche llamó el superhombre. Pero, ¿qué es el superhombre? No es un héroe de capa y espada, no es un dios inalcanzable, no es una figura mítica que desciende del cielo. El superhombre es aquel que se atreve a ser más que humano, aquel que rompe las cadenas de la moral impuesta, de los valores heredados, de las verdades que otros han escrito por él. El superhombre es aquel que crea su propio camino, su propia verdad, su propia vida. Y ese camino, viajero del espíritu, no se forja en la comodidad de la multitud. No se forja en el ruido de las voces ajenas. Se forja en la soledad, donde el espíritu se encuentra cara a cara con su propia esencia, donde el alma se desnuda y se enfrenta a su propia verdad. Huir a la soledad no es un acto de cobardía, como muchos creen. Es un acto de valentía, un acto de rebeldía, un acto de amor propio. Nietzsche despreciaba lo que llamaba la mentalidad de rebaño, esa tendencia de los hombres a conformarse, a seguir ciegamente las normas de la sociedad, a ahogar su voz en el coro de la multitud. La manada te ofrece seguridad, sí. Te envuelve en su calor ilusorio, te promete protección, te susurra que todo estará bien si sigues sus reglas. Pero a un precio, tu libertad. En la manada, tus pensamientos no son tuyos, son ecos de lo que otros han pensado por ti. Tus valores no son tuyos, son grilletes forjados por siglos de tradición. Tus sueños no son tuyos, son sombras de lo que otros han soñado para ti. Pero en la soledad, todo eso se desvanece. En la soledad, te enfrentas al abismo. Y el abismo, como dijo Nietzsche, te devuelve la mirada. ¿Has sentido alguna vez ese abismo? Es un vacío que no se explica, un silencio que pesa más que 1000 palabras, una oscuridad que parece infinita. En la soledad, el abismo se hace presente. Te susurra preguntas que no quieres responder. ¿Quién eres, en verdad, más allá de las máscaras que usas? ¿Qué deseas, más allá de lo que te han dicho que debes desear?
¿Qué harás con esta vida que te ha sido dada, con este instante que nunca volverá? La mayoría huye de estas preguntas. La mayoría busca refugio en el ruido, en la distracción, en la compañía vacía. Llenan sus días con charlas banales, con risas forzadas, con pantallas que parpadean sin cesar, con cualquier cosa que les permita olvidar que el abismo está ahí, esperándolos. Pero tú, que escuchas estas palabras, no eres como la mayoría. Tú has cruzado el umbral oculto. Y en este umbral, el abismo no es tu enemigo, sino tu maestro. En este umbral, la soledad no es tu prisión, sino tu aliada. Nietzsche nos enseña que la soledad es el espejo del abismo. Y en ese espejo, vemos no solo nuestra fragilidad, sino también nuestra fuerza. Vemos la chispa de nuestra voluntad de poder, esa fuerza vital que nos impulsa a crear, a superar, a transformar. En la soledad, descubrimos que no estamos destinados a ser esclavos de los dioses antiguos, ni de las morales impuestas, ni de las expectativas ajenas. Estamos destinados a ser creadores. Creadores de nuestro propio destino, de nuestros propios valores, de nuestro propio sentido de la vida. Pero la soledad no es solo un espejo, también es un fuego. Un fuego que quema lo viejo para dar paso a lo nuevo. Imagina que estás frente a una fogata en medio de la noche. Las llamas crepitan, iluminando la oscuridad que te rodea. Estás solo, pero no te sientes vacío. Sientes el calor del fuego, el poder de tu propia presencia. Las llamas devoran los troncos, y con cada chispa que salta al cielo, sientes que algo dentro de ti también se consume. Son las cadenas que te ataban, las creencias que te limitaban, los miedos que te retenían. En la soledad, todo eso arde. Y en las cenizas de lo que fue, comienza a brotar lo que será. Nietzsche llamó a este proceso la transvaloración de todos los valores. En la soledad, los valores que te ataban se desmoronan. Las creencias que te limitaban se disuelven. Y en ese espacio vacío, tienes la oportunidad de construir algo nuevo. Tienes la oportunidad de crear tus propios valores, tus propias verdades, tu propio sentido de la vida. Pero para crear, primero debes destruir. Para renacer, primero debes arder. Y ese fuego solo puede encenderse en la soledad. Ahora, imagina que las llamas de esa fogata comienzan a apagarse. La noche se vuelve más fría, más oscura. Pero en el horizonte, un tenue resplandor comienza a aparecer. Es el alba. Un nuevo día está naciendo. Y con él, una nueva versión de ti mismo. En la soledad, has enfrentado el abismo. Has sentido el fuego. Y ahora, estás listo para ver la luz. No la luz de los dioses, no la luz de los otros, sino tu propia luz. La luz de tu voluntad, de tu poder, de tu esencia. Nietzsche nos invita a amar esa luz, a amarla con una pasión que trascienda el tiempo. Nos invita a practicar lo que él llamó amor fati, el amor al destino. Amar cada momento de tu vida, cada instante de tu soledad, como si estuviera destinado a repetirse eternamente. Este es el concepto del eterno retorno, una de las ideas más poderosas de Nietzsche. Imagina que cada segundo de tu existencia, cada lágrima, cada risa, cada momento de soledad, se repitiera infinitamente. ¿Podrías soportarlo? ¿Podrías amarlo? En la soledad, este desafío se hace más claro. En la soledad, te das cuenta de que la vida no es algo que debes soportar, sino algo que debes afirmar. Amar tu soledad no significa resignarte a ella, significa abrazarla como parte de tu camino, como parte de tu danza. Porque la vida, para Nietzsche, es una danza. Una danza en el caos, una danza en la tormenta, una danza en la oscuridad. Y la soledad es el escenario donde aprendes los pasos de esa danza. Imagina que estás en un claro en medio de un bosque. La luna brilla tenuemente sobre ti, y el viento susurra entre los árboles. Estás solo, pero no tienes miedo. Comienzas a moverte, a danzar. Tus pasos son torpes al principio, pero poco a poco encuentras el ritmo. El ritmo de tu propia existencia, el ritmo de tu propia voluntad. En la soledad, aprendes a danzar con el caos. Aprendes a encontrar belleza en la incertidumbre, a encontrar fuerza en la fragilidad, a encontrar luz en la oscuridad. Pero la danza de la soledad no es un fin en sí mismo.
Nietzsche no abogaba por un aislamiento eterno, por una vida de ermitaño. La soledad es un retiro temporal, un momento de introspección que te prepara para regresar al mundo transformado. Zaratustra, después de sus 10 años en la montaña, bajó para compartir su sabiduría con los hombres. La soledad te forja, pero no te define. La soledad te eleva, pero no te aísla. La soledad te prepara para danzar en el caos del mundo, para crear en medio de la tormenta, para brillar en la oscuridad. Piensa en un faro en medio de un océano tormentoso. Las olas chocan contra las rocas, el viento ruge con furia, la noche es tan oscura que parece devorar toda esperanza. Pero el faro permanece firme. Su luz corta la oscuridad, guiando a los navegantes perdidos hacia la seguridad. Ese faro eres tú, después de haber cruzado el umbral de la soledad. La tormenta del mundo no te doblega, porque has aprendido a danzar con ella. La oscuridad del mundo no te apaga, porque has encontrado tu propia luz. Ahora, detengámonos un momento. Quiero que hagas un ejercicio. Busca un lugar donde puedas estar solo, aunque sea por unos minutos. Puede ser un rincón de tu hogar, un parque silencioso, o simplemente un espacio dentro de tu mente. Cierra los ojos y respira profundamente. Siente el aire entrando y saliendo de tus pulmones. Siente el peso de tu cuerpo, la textura del suelo bajo tus pies, el silencio que te rodea. Y ahora, pregúntate, ¿qué significa la soledad para mí? ¿Es un peso que me aplasta, o un fuego que me transforma? ¿Es un abismo que me asusta, o un espejo que me revela? ¿Es un silencio que me ensordece, o una danza que me libera? No busques respuestas inmediatas. Deja que las preguntas resuenen en tu interior, como el eco de una campana en una catedral vacía. La soledad no es lo que el mundo dice que es. No es un castigo, no es una maldición, no es un vacío. La soledad es lo que tú decides que sea. Y en el umbral oculto, te invitamos a decidir que sea tu aliada, tu maestra, tu forja. Pero la soledad no solo te transforma a ti, también transforma tu relación con el mundo. Nietzsche nos habla de la muerte de Dios, una idea que resuena con fuerza en su obra La Gaia Ciencia. Dios ha muerto, proclama, y nosotros lo hemos matado. Pero esta muerte no es un lamento, sino una liberación. La muerte de Dios significa la muerte de las verdades absolutas, de las morales impuestas, de los valores que nos esclavizan. Y en la soledad, te das cuenta de que, con la muerte de Dios, el mundo se convierte en un lienzo en blanco. Un lienzo que tú puedes pintar con los colores de tu propia voluntad. En la soledad, te enfrentas a la ausencia de Dios, a la ausencia de un sentido predefinido de la vida. Y en esa ausencia, encuentras la libertad de crear tu propio sentido. Nietzsche nos desafía a llenar ese vacío con nuestra propia creatividad, con nuestra propia pasión, con nuestra propia danza. La soledad te enseña que no necesitas un Dios para encontrar significado. El significado lo creas tú. La soledad te enseña que no necesitas una moral impuesta para vivir bien. La moral la defines tú. La soledad te enseña que no necesitas un propósito dado por otros. El propósito lo forjas tú. Y aquí entra otro aspecto crucial de la soledad, su relación con la creatividad. Nietzsche veía la creación como el acto supremo del espíritu libre. En la soledad, lejos del ruido de la multitud, lejos de las expectativas ajenas, puedes escuchar la voz de tu propia creatividad.
Piensa en un artista frente a un lienzo en blanco, en un poeta frente a una página vacía, en un músico frente a un silencio que espera ser roto. En la soledad, el artista no se siente limitado por las reglas del mundo. Se siente libre para crear algo nuevo, algo único, algo que refleje su esencia más profunda. Imagina que estás en una cueva, iluminada solo por la luz de una antorcha. Las paredes de la cueva están desnudas, pero en tus manos tienes un trozo de carbón. Comienzas a dibujar. Al principio, tus trazos son inseguros, pero poco a poco, las formas empiezan a tomar vida. Dibujas montañas, ríos, estrellas. Dibujas figuras que danzan, que ríen, que lloran. Dibujas tu propia historia, tu propia verdad. En la soledad, te conviertes en el artista de tu vida. En la soledad, te conviertes en el creador de tu mundo. Pero la creación en la soledad no es un proceso fácil. Nietzsche nos advierte que el camino del creador está lleno de dolor, de duda, de lucha. En la soledad, te enfrentas no solo al abismo, sino también a tus propios demonios. Te enfrentas a tus miedos, a tus inseguridades, a las voces internas que te dicen que no eres suficiente, que no puedes, que no debes. Pero en la soledad, también encuentras la fuerza para enfrentarlos. En la soledad, aprendes a mirar a esos demonios a los ojos y decirles: no me doblegarán. Soy más fuerte que ustedes. Soy un creador. Piensa en un escultor frente a un bloque de mármol. El mármol es duro, frío, implacable. Pero el escultor no se rinde. Golpea con su cincel una y otra vez, hasta que las primeras grietas aparecen. Golpea con más fuerza, con más precisión, hasta que la forma comienza a emerger. Y al final, lo que era un bloque sin vida se convierte en una obra maestra. Ese bloque de mármol eres tú, viajero del espíritu. Y la soledad es el cincel que te da forma. Ahora, quiero que hagas otro ejercicio. Toma un momento para reflexionar sobre tu propia soledad. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste verdaderamente solo? No solo físicamente, sino mentalmente, emocionalmente. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste escuchar tu propia voz, sin la interferencia del mundo? Y cuando estuviste en esa soledad, ¿qué descubriste? ¿Qué miedos enfrentaste? ¿Qué deseos encontraste? ¿Qué verdades te revelaste a ti mismo? Si no puedes recordar la última vez que estuviste solo, te invito a buscar ese momento. Apaga tu teléfono, cierra la puerta, encuentra un espacio donde nadie pueda interrumpirte. Y simplemente quédate ahí, contigo mismo. Escucha el silencio. Escucha tu respiración. Escucha los pensamientos que surgen, sin juzgarlos, sin reprimirlos. Deja que la soledad te hable. Deja que te muestre quién eres, quién puedes ser. La soledad también te enseña a amar. No el amor romántico, no el amor condicional que el mundo te ofrece, sino un amor más profundo, más puro, el amor a la vida misma. Nietzsche nos habla del amor fati, el amor al destino. Amar cada momento de tu existencia, cada alegría, cada dolor, cada instante de soledad, como si estuviera destinado a repetirse eternamente. En la soledad, este amor se hace posible. En la soledad, te das cuenta de que cada momento, incluso los más oscuros, es parte de la danza de tu vida. Y esa danza, viajero del espíritu, es hermosa. Imagina que estás caminando por un desierto. El sol quema tu piel, la arena se cuela en tus zapatos, y no hay un alma a la vista. Estás solo,
y el camino parece interminable. Pero de repente, encuentras un oasis. Un pequeño charco de agua, rodeado de palmeras que ofrecen sombra. Te arrodillas, bebes, y sientes como la vida regresa a tu cuerpo. En ese momento, no piensas en el calor, no piensas en la soledad, no piensas en el camino que aún te espera. Solo sientes gratitud. Gratitud por el agua, por la sombra, por la vida. En la soledad, aprendes a encontrar esos oasis. Aprendes a amar cada instante, porque cada instante es un milagro. Y finalmente, la soledad te prepara para regresar al mundo. Porque, como dijo Nietzsche, el espíritu libre no se aísla para siempre. El espíritu libre se retira para fortalecerse, para crearse a sí mismo, y luego regresa para crear en el mundo. Piensa en un águila que vuela sola en el cielo. Se eleva por encima de las montañas, por encima de las tormentas, por encima del ruido del mundo. Pero no se queda allí para siempre. El águila desciende, con sus alas desplegadas, para cazar, para vivir, para interactuar con el mundo que dejó atrás. La soledad te da esas alas, viajero del espíritu. La soledad te enseña a volar. Así que no temas la soledad. No la rechaces. No la evadas. Cruza el umbral oculto y abrázala como a una vieja amiga. Deja que te hagas las preguntas que has evadido. Deja que te muestre las respuestas que has buscado. Deja que te transforme en lo que estás destinado a ser. Un creador, un espíritu libre, un ser que no se doblega ante el peso del mundo, sino que lo moldea con su propia voluntad. En la soledad, encontrarás el abismo, pero también encontrarás la luz. En la soledad, descubrirás el caos, pero también descubrirás la danza. En la soledad, te enfrentarás a la nada, pero también te elevarás hacia lo eterno. Y cuando hayas cruzado este umbral, cuando hayas enfrentado la soledad y hayas emergido transformado, recuerda estas palabras. La soledad no es el fin, sino el comienzo. Es el umbral oculto que te lleva a la cima de tu propia existencia. Gracias por acompañarme en este viaje, viajero del espíritu. Si has encontrado luz en estas palabras, suscríbete al umbral oculto y cruza con nosotros los umbrales que aún te esperan. A continuación dejaré que tú mismo ordenes tus pensamientos después de haber escuchado este audiolibro. Hasta la próxima.